El gobierno dio por cerrado el diálogo con las organizaciones indígenas para terminar con el paro. El ministro del Interior dijo que lo que pase en adelante será responsabilidad de quienes mantienen la protesta. El Ejecutivo acusa a los indígenas de no liberar las vías y los indígenas al gobierno por no desmilitarizar Imbabura. Las tensiones crecen mientras la provincia sigue paralizada y su población afectada. Un deslave sepultó a 3 hermanos que pastoreaban ovejas en la parroquia Chupayas Alausí. 2 fueron rescatados y se recuperan en centros de salud de Chimborazo. El tercero fue hallado muerto en las últimas horas. Surgen nuevos detalles sobre el caso de la abogada desmembrada en Sauces, en el norte de Guayaquil. Su hija y única detenida reveló a la policía que usó inteligencia artificial para simular la voz de su madre y retrasar las investigaciones de la policía. El Ministerio de Salud advierte la baja cobertura en vacunación de menores. Solo un 60% tiene un esquema completo y pide a los padres inmunizar a los más pequeños para evitar la propagación de enfermedades graves y prevenibles. Aumenta la tensión entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Trump eliminó la cooperación financiera que otorgaba Estados Unidos a Colombia por el fracaso en su lucha antidroga y analiza aplicar tarifas más altas a las exportaciones colombianas. Independiente del Valle cuenta con toda su artillería para enfrentar a Atlético Mineiro por la semifinal de ida de la Copa Sudamericana. Lunes 20 de octubre comenzamos, amigo, una nueva semana de noticias en Televistazo Estelar. El paro impulsado por la CONAIE, que se ha centrado en Imbabura, está próximo a cumplir un mes. La posibilidad de un diálogo real entre esa organización indígena y el gobierno se agota. Seguimos pendientes de la situación. Bienvenidos. Paro. Día 29. El fracaso del diálogo. El ministro del Interior descartó la posibilidad de reanudar el diálogo con las organizaciones indígenas que mantienen bloqueos en la sierra norte del país. La CONAIE propone continuar las conversaciones, pero establece condiciones para que se puedan atender sus demandas. La información con Diego Puente. El gobierno nacional cerró la tarde de este lunes la puerta del diálogo con las organizaciones indígenas del norte del país que llevan 29 días en bloqueos viales. Ellos no llegaron a entender que lo que estábamos haciendo era bastante importante entre los dos. Pero bueno, gobierno cumplió. Ellos no cumplieron, se cierra el diálogo. A partir de ahora, cualquier cosa que pase será responsabilidad de ellos. No respondió directamente sobre cuál será el siguiente paso del gobierno en los territorios que se mantienen movilizados. Hay un despliegue por parte de las fuerzas. Nosotros queremos que se mantenga la paz. Y en esa línea nos hemos mantenido y por eso llegamos a un diálogo. Ellos no han querido eso. Y lo han manifestado y lo han demostrado que no es. Así que en esa línea vamos a continuar. Muchas gracias. La CONAIE, organización que fue excluida de las primeras conversaciones, se pronunció este lunes. En un comunicado indica que busca el diálogo, pero que no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas con la represión y exige el fin de lo que considera violencia estatal y el reconocimiento del movimiento indígena como interlocutor legítimo. La rotura del diálogo se da luego de que ambos lados se señalaron por la violación de las condiciones acordadas el miércoles pasado. La desmilitarización de territorios ancestrales, la indemnización del gobierno a los familiares de quienes murieron en el contexto de las manifestaciones, el congelamiento del precio del diésel y la atención médica a los heridos. Aunque el ministro Reinberg dijo que ese era el fin de las paralizaciones, ese mismo día las bases de las organizaciones desconocieron a sus líderes y no aceptaron desbloquear las vías. Otro tema que impidió el acuerdo es la situación de los 12 detenidos acusados de incendiar un cuartel de policía de Otavalo. Recién este martes se sabrá si 9 de ellos son liberados o no, pero la decisión no depende del gobierno, sino de la justicia. El gobierno y el sector indígena de Imbabura frenaron el diálogo a pesar de que el jueves de la semana pasada alcanzaron un acuerdo y anunciaron que desde hoy se mantendrían mesas para resolver las demandas de las comunidades de la provincia. Carla Delgado explica en qué quedaron los ofrecimientos de ambos lados. Los diálogos del gobierno con los representantes indígenas de Imbabura están suspendidos, al menos por ahora. El Ministerio de Gobierno fue el primero en anunciarlo en su cuenta de X la noche del domingo.
En un comunicado de 15 líneas señaló que no existen condiciones para continuar con el proceso de diálogo ante las pretensiones de imposiciones establecidas por ciertos sectores de organismos y movimientos indígenas. El texto explica que las exigencias planteadas alteran los términos previamente acordados y que además se modificaron los actores que intervenían en las conversaciones, lo que vulnera los compromisos adquiridos. Según un documento emitido la tarde del domingo por la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, se solicitó la presencia de la CONAIE, Cuarunari y Fenocin. El día de ayer sale un comunicado en donde nos cambian completamente los actores y algunas personas que han querido afectar este proceso de liberación de la provincia y que no queremos que eso pase. Claramente la facción que aún sigue queriendo manejar la CONAIE de parte de Leonidas Issa, Guillermo Churuchumbi, ahora vemos que han desconocido al presidente de la FICI. Ninguno de los actores mencionados había participado en conversaciones previas. Además, el gobierno explica que las vías no han sido despejadas, lo que traba aún más estas conversaciones, mientras que en el último comunicado de las organizaciones indígenas de Imbabura ratifica su compromiso de mantener el diálogo con el gobierno sobre los puntos acordados el 16 de octubre, incluyendo la liberación de los 12 detenidos en Otavalo. Pese a ello, insisten en que mantendrán la movilización debido a la militarización de la zona. Se garantizó el hecho de que no se hagan aperturas violentas de la zona y eso es algo que se ha venido cumpliendo, pero ¿cuál era la contraparte? La contraparte era llegar al día de hoy con las carreteras abiertas. Tener secuestrada la provincia de Imbabura es algo que ya no está dentro o en el marco de un ejercicio del derecho a la protesta social. El ministro aseguró que el gobierno tomará decisiones durante este lunes para garantizar la provisión de insumos a la provincia, aunque no dio más detalles. 29 días después, Imbabura sigue atrapada en el paro. Las vías están cerradas en 15 puntos y la conexión con Pichincha no se ha restablecido. La Panamericana continúa intransitable y la tensión se mantiene en comunidades donde la paralización ya se volvió parte del día a día. Cristian Tinajero con el panorama en el norte del país. Es el día 29 del paro indígena en Imbabura y todo sigue como al principio, aunque con menos manifestantes. Según el sistema ECU 911, hay 15 cierres viales en toda la provincia, tanto en la Panamericana como en otras 4 carreteras intercantonales. El tramo más conflictivo continúa siendo la vía E35 entre Antonio Ante y Otavalo. En apenas 10 kilómetros la circulación está bloqueada en El Salado, San Roque, Pinzaquí, Ilumán y Carabuela. Al sur de Otavalo hay obstáculos en La Magdalena, Espejo, San Rafael y González Suárez, por lo que la conexión con la provincia de Pichincha está cortada casi un mes. El panorama tampoco cambia en el sur de Ibarra. Manifestantes del pueblo quichua Caranqui mantienen bloqueada la vía Ibarra-Zuleta-Olmedo, una ruta alterna a la Panamericana que conecta Imbabura con Pichincha. Los cierres se concentran en Rumipamba y San Francisco. Cuando los transportistas o ciudadanos intentan retomar sus actividades, los manifestantes radicalizan las medidas. En ocasiones cierran hasta el paso peatonal o impiden que los buses den servicio cerca de la zona poblada. Pero ahorita sí dejaron entrar, o sea, en la parte de arriba sí dejaron pasar los carros. Solo aquí en La Esperanza está cerrado. Otra vía tomada es la Ibarra-Urcuquí. En el sector de Coñaquí hay montículos de tierra, troncos y piedras. Desde el aire se observa un paso provisional, pero los manifestantes deciden quién puede circular. Habitantes de Urcuquí denunciaron que algunos indígenas pintan con hollín el rostro de quienes solicitan el paso. Al norte de la provincia, los bloqueos son intermitentes. Mientras tanto, la policía y las Fuerzas Armadas guardan silencio. Televistazo conoció de forma extraoficial que la fuerza pública planifica un gran operativo para despejar las vías. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, hizo un nuevo pedido en el marco del paro nacional, que el sueldo básico suba a $650. Según un exministro de Trabajo, una propuesta de ese tipo podría aumentar el desempleo. Patricio Díaz con el análisis de lo dicho por Vargas. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, participó el sábado de la Asamblea Extraordinaria de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía. Luego de la lectura de las resoluciones en torno al paro, incluyó un nuevo pedido, esta vez sobre el sueldo básico. Así como alzan los precios de los combustibles,
el sueldo tiene que ser, pues, de $650, el sueldo básico. El exministro de Trabajo, Andrés Ich, cuestionó la petición de Vargas. Creo que es un pedido que está mucho más pensado en las cámaras de televisión que en los pobres. Dice que no es pagable para la mayoría de pequeños empleadores y que no tiene reflexión sobre las consecuencias que eso generaría. Uno, generar más desempleo. Van a haber menos personas trabajando. Dos, generar más informalidad. Ich recuerda que a un incremento en el salario hay que sumarle el 13º sueldo, el 14º, aportes al IES. El empleador terminaría pagando más de $900 por trabajador. Creo que las prioridades, lamentablemente, de la dirigencia indígena están confundidas. La única prioridad debería ser cómo vamos a sacar a esa enorme cantidad de gente de la pobreza. No fue lo único que Marlon Vargas pidió. Sumó no más explotación minera ni petrolera. Pero al poco tiempo habló de la repartición de los recursos del petróleo mediante la Secretaría Técnica de la Circunscripción Amazónica. Que por cada venta de barril de petróleo tiene que ingresar directo a las organizaciones. Esto significa el 4% del precio del barril y no menos de $2 por cada uno. Son las nuevas demandas de la CONAIE. Minería ilegal. Ofensiva incompleta. Tras los bombardeos del fin de semana en la parroquia Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, los militares ingresaron a la zona de las minas ilegales. Apresaron a 5 personas que, según sospechan, pertenecen a la guerrilla colombiana. Lo de los bombardeos fue solo el inicio. La ofensiva militar abarcó 180 hectáreas y destruyó más de 700 bocaminas que eran utilizadas para la minería ilegal. Tras esta operación de gran escala, los militares ingresaron a la zona y encontraron armamentos de todo tipo: fusiles, chalecos de combate, más de 1000 municiones, mochilas. Además, detuvieron a 5 personas, de las que se sospecha pertenecen al Frente Oliver Sinisterra, un grupo disidente de las FARC. Entonces, lo que quiere decir que la presencia de organizaciones extranjeras que están relacionadas con el crimen transnacional organizado están actuando en Buenos Aires. Patricio Aro, militar en servicio pasivo, hace una lectura de lo que está ocurriendo en Buenos Aires, que no es la única zona de minería ilegal en el país, pero sí es la más extensa. Él dice que este es el comienzo. Este fue un primer intento. Pero que pensar en someter a la minería ilegal y terminarlo como negocio tomará bastante más tiempo y esfuerzo. La única forma de enfrentar al crimen internacional organizado es internacional, es mediante la conformación de una coalición de los estados que estamos siendo víctimas de los efectos de la exportación, producción y exportación de estupefacientes y también de la minería ilegal. Estamos hablando de los países de la región y de los grandes mercados, había dicho, es decir, Estados Unidos y Europa. Y también cree que esta es una especie de guerra entre el Estado y el crimen organizado. Y como en toda guerra, habrá que esperar el contraataque. Si es que el bombazo en Guayaquil y en los 2 puentes de las vías que conducen a la costa era una respuesta a la primera acción de Fuerzas Armadas en Buenos Aires, lo que vamos a esperar es una mayor respuesta, una mayor cantidad de explosiones y de acciones terroristas. Pero asegura que no hay otro camino. La minería ilegal es parte del crimen organizado y frente al crimen no cabe el diálogo, solo la fuerza de la ley. Y más allá de las acciones militares en Buenos Aires, la minería ilegal sigue siendo un negocio fuera de control que desafía al Estado ecuatoriano. En el programa Políticamente Correcto, 3 expertos debatieron sobre las enormes limitaciones institucionales en esa lucha. A continuación, el resumen. Pese al importante despliegue militar del gobierno sobre las bocaminas ilegales en Buenos Aires, Imbabura, el Estado ecuatoriano está lejos de evitar que esta economía criminal sea controlada.
En el programa Políticamente Correcto emitido la mañana del domingo, 3 expertos hablaron de las enormes limitaciones institucionales en esta lucha. El exministro del Interior y excomandante de la policía, Patricio Carrillo, considera que los operativos de la fuerza pública son importantes, pero no suficientes. No hemos sido capaces de controlar algunos elementos. Por ejemplo, ahora el diésel. Pero ¿qué pasa con el mercurio? ¿Qué pasa con los explosivos? ¿Qué pasa con otros mecanismos que utilizan? ¿Y cómo financian estas ferreterías que aparecen de la noche a la mañana en manos de líderes comunitarios que son financiados por estas estructuras? A esta posición se suma la de Lorena Piedra, catedrática de la Universidad Católica del Ecuador. ¿Por qué no tenemos una policía especializada en temas antimineros? Porque la nueva cara de la delincuencia organizada, y esto yo lo llevo diciendo hace más de un año, ya no es, lo fuerte ya no es el tema antinarcóticos, sino es el tema de la minería ilegal. La falta de infraestructura, personal o recursos destinados para este tipo de combate no son la única carencia del Estado. El académico e investigador en temas de crimen organizado Renato Rivera cree que el desafío está en el sistema judicial. Desde el 2022 tienes jueces especializados en corrupción y crimen organizado. No tienes no ha llegado estos jueces un solo caso de minería ilegal y lavado de activos. ¿Eso qué quiere decir? Que el país, el sistema de justicia en su conjunto, no ha topado las finanzas criminales. La minería ilegal hoy es más rentable que el narcotráfico. 1 kilo de oro en el exterior cuesta $131,000 y el de cocaína, $29,000. Mientras el gobierno y diferentes sectores del país no desarrollen una estrategia redonda, esta actividad inmensamente lucrativa seguirá en manos de la mafia. Daniel Noboa le dijo a Donald Trump que Ecuador se mantiene firme en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal. En la red social X, el mandatario ecuatoriano aseguró que a pesar de los constantes ataques, el país ha logrado un crecimiento económico superior al 4%. Ha mantenido la inflación por debajo del 1% y ha reducido la pobreza a su nivel más bajo desde el año 2018. Además, destacó que su gobierno crea oportunidades para los jóvenes y los sectores olvidados. Esta publicación surgió tras el conflicto entre Trump y el presidente colombiano Gustavo Petro, a quien acusó de ser líder de grupos de narcotráfico en su país. Y es que precisamente continúa la crisis política y diplomática entre Estados Unidos y Colombia. El presidente Donald Trump analiza la posible aplicación de aranceles más altos a las exportaciones colombianas que podrían afectar el comercio de café y flores. Ocurre luego de decidir que eliminará toda la cooperación financiera con ese país por el fracaso en la lucha antidrogas. El retiro de la certificación a Colombia en la lucha antidrogas, los cuestionamientos del presidente Petro a las políticas de Donald Trump, que luego le retiró la visa, las protestas frente a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá este fin de semana, que fueron denunciadas por Estados Unidos como un ataque, y ahora el retiro de todos los fondos de asistencia a Colombia, complican más la relación en medio de la expectativa por un posible anuncio del incremento de aranceles a las exportaciones. El Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de Estados Unidos había ya rebajado los aportes a Colombia para 2026 de 400 a 209 millones de dólares. Ahora serán 0. Estados Unidos ha calificado a Gustavo Petro como líder del narcotráfico. Colombia está fuera de control y ahora tienen al peor presidente. Es un lunático que tiene muchos problemas mentales, dijo Trump. Petro, en cambio, asegura que han incautado 2.800 toneladas de cocaína con ayuda de agencias de Europa y Estados Unidos. Y hoy, en su cuenta de X, escribe: entonces se quita la única ventaja que se le había dado a Colombia. Las ventajas arancelarias que en el gobierno de Trump se volvieron nulas. Le propongo a Trump lo contrario, quitar aranceles a la producción agropecuaria y agroindustrial de Colombia para fortalecer la producción lícita agraria. El anuncio de aranceles más altos sobre la tarifa ya establecida del 10% no se concreta todavía, pero la compleja relación ha empezado por afectar al mercado de valores de Colombia, que esta mañana abrió con una caída en la venta de acciones y el temor de efectos posteriores sobre el tipo de cambio y el valor de la deuda pública.
Mucha atención con este tema porque el precio del gas de uso doméstico se mantiene en $1.65 en Ecuador. Así lo confirmó en un comunicado el Ministerio del Ambiente y Energía tras los rumores sobre un posible incremento. Esa cartera de Estado agregó que se actualizan únicamente las tarifas por la prestación del servicio público de comercialización de GLP, valor que será cancelado por EP Petroecuador a las comercializadoras privadas que brindan este servicio a la ciudadanía. Se reitera, no hay aumento en el precio del gas de uso doméstico. A la UCI, otra vez la emergencia. Sí, se vuelven a encender las alertas por deslizamientos en Alausí, en la parroquia Achupayas. Un deslave de gran magnitud terminó con la vida de un niño de 9 años. Él pastoreaba ovejas junto a sus 2 hermanos. La búsqueda movilizó a más de 100 bomberos, policías y también comuneros, quienes lograron ingresar al lugar de la emergencia por el cauce del río para poder recuperar su cuerpo. Ángel Pilatuña con más detalles de esta noticia. Tras horas de búsqueda, el cuerpo del pequeño Wellington Dumancera de 9 años fue hallado la tarde de este lunes entre el lodo y las rocas que se derrumbaron de una montaña en la comunidad San Antonio en Alausí, provincia de Chimborazo. El menor pastoreaba ovejas junto a sus 2 hermanos de 6 y 13 años cuando la tierra se desprendió. Ellos lograron sobrevivir, él quedó sepultado. El deslizamiento cubrió unas 2 hectáreas de pastizales. Los escombros descendieron hasta una quebrada cercana. A las 2 de la tarde, maquinaria del municipio de Alausí logró ingresar por el cauce de la vertiente hasta el área de la emergencia, permitiendo así que bomberos, policías y cerca de 100 comuneros retomaran las labores de búsqueda luego de haberlas suspendido en la mañana por nuevos deslizamientos. El trabajo que hizo la maquinaria conjuntamente, que estábamos a la expectativa con el personal del Cuerpo de Bomberos, y se logró ya extraer. En una camilla del cuerpo de bomberos, el cuerpo del menor fue retirado del sitio. El trayecto de salida tomó casi 2 horas entre pendientes, pajonales y caminos angostos. Los familiares agradecieron el esfuerzo de los equipos de rescate y de la comunidad que se unió a la búsqueda. Ahora ya tendremos ese cariño también como tenemos desde pequeñito, como han hecho crecer. Y ahora podrán ir a visitar arriba en el cementerio, cualquier cosa, pero es algo diferente. Los 2 hermanos sobrevivientes permanecen en el hospital de Alausí, donde se recuperan de las lesiones sufridas durante el deslizamiento. Gracias amigos por continuar en sintonía de Televistazo Estelar. Les contamos ahora que el secretario general de la OEA cumplió agenda en Ecuador durante su visita oficial este lunes. Firmó un acuerdo para apoyar al país en asuntos de seguridad en la Cancillería y también mantuvo un encuentro con el presidente Daniel Noboa. Adriana Bermeo con el informe. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Albert Ramdin, cumplió una visita oficial al Ecuador. Llegó el fin de semana y este lunes se reunió con la canciller Gabriela Sommerfield, con quien firmó un acuerdo para seguridad multidimensional en el país. El memorándum contempla estrategias para desarrollar programas conjuntos e implementar capacidades técnicas a largo plazo y ejecutarlas en áreas prioritarias. Ponemos a disposición del país la totalidad de nuestros programas, proyectos y experiencia técnica acumulada en el hemisferio, con el objetivo de fortalecer las capacidades de sus instituciones para prevenir el delito, perseguir a las organizaciones criminales y proteger integralmente a su población. El secretario general de la OEA también se reunió con los ministros del bloque de seguridad y de finanzas. He explicado también el entorno macroeconómico y microeconómico de nuestro país y las medidas compensatorias por más de $1.100 millones a los diferentes actores de nuestra sociedad. La Cancillería restringió el ingreso de periodistas a la firma del Acuerdo para Seguridad Multidimensional. Permitió solo el acceso de camarógrafos y fotógrafos. Previamente también fue suspendida la rueda de prensa de la vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, que se realiza todos los lunes. Mundo. Israel anunció
anunció que lanzó 153 toneladas de bombas este fin de semana en Gaza en respuesta a un ataque del grupo Hamas que dejó 2 soldados israelíes muertos. El incidente puso en riesgo el plan de paz. Este lunes se reanudó el ingreso de ayuda humanitaria. Veamos. 2 soldados de Israel y 45 ciudadanos gazatíes murieron este fin de semana en uno de los momentos más tensos desde que entró en vigencia el alto al fuego. Israel denunció que un ataque de Hamas desencadenó la reacción de las fuerzas de defensa. Dejé claro desde el principio que un alto al fuego no es una licencia para que Hamas nos amenace, dijo Netanyahu ante la Asamblea Legislativa, donde reveló que lanzaron 153 toneladas de bombas en varias partes de la Franja de Gaza. Añadió que al final del proceso que acordaron junto con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el poder militar y gubernamental de Hamas será eliminado, que han recuperado a los rehenes que estaban vivos y que retornarán los cuerpos de todos los muertos. Las brigadas Al-Qassam, brazo armado de Hamas, entregaron otros 2 cuerpos este fin de semana, con lo que van 12 cadáveres devueltos a Israel. Otros 16 están pendientes. El grupo extremista realiza excavaciones en la ciudad de Han Yunis en busca de los restos de un rehén que se cree murió durante un bombardeo contra el sistema de túneles de Hamas, donde estaba cautivo. Este lunes se reanudó el suministro de alimentos y otras ayudas por una serie de cruces fronterizos luego de pasar la inspección de Israel, mientras que Estados Unidos supervisa la ejecución del acuerdo para Gaza. Los enviados especiales de Donald Trump arribaron hoy a Tel Aviv y este martes está prevista la llegada del vicepresidente J.D. Vance. Y medios franceses revelaron imágenes del momento del robo millonario en el Museo del Louvre. El video grabado con un celular muestra a los ladrones rompiendo las vitrinas para sacar las joyas. Por ahora la policía no ha dado con los responsables ni los objetos considerados de un valor incalculable. El robo a uno de los lugares más visitados del planeta ocurrió el domingo, a plena luz del día, con miles de personas dentro y solo duró 7 minutos. La policía francesa asegura que los ladrones del Museo del Louvre fueron especialistas que planearon meticulosamente el golpe tan sencillo como efectivo. 4 personas se hicieron pasar por trabajadores que remodelaban la fachada, parquearon un camión con una escalera extendible afuera y rompieron una ventana. Ingresaron a la Galería Apolo y destruyeron las vitrinas para sustraer las joyas reales de la época napoleónica. El momento quedó captado en un video aficionado publicado por agencias francesas. ¿Quiénes son y dónde están las joyas? Son las preguntas que 60 investigadores intentan responder. Solo saben que los responsables escaparon en motos. El valor del botín sustraído es incalculable. Son 8 piezas con gran cantidad de piedras preciosas que forman parte de la historia francesa, como la diadema de María Emilia, última reina, madre de Napoleón III, elaborada entre 1800 y 1825 con 84 zafiros y 1083 diamantes, y un broche con un lazo de corpiño y una cascada de diamantes rosas bañados en oro. También se llevaron el diamante regente, valorado en más de $60 millones, y la corona de la emperatriz Eugenia, pero los dejaron en el camino mientras huían. Ahora la policía trabaja contrarreloj para recuperar las joyas, pues al ser tan reconocidas, creen que sería difícil que las vendan en el mercado negro, por lo que corren el riesgo de ser desmanteladas y que se pierdan para siempre. Y Bolivia eligió a su nuevo presidente. Se trata de Rodrigo Paz Pereira, del centro derechista Partido Demócrata Cristiano. Triunfó en 6 de los 9 departamentos y obtuvo el 54.5% de los votos, superando al expresidente y candidato Jorge Tuto Quiroga, quien alcanzó el 45.4%. Paz Pereira asumirá como jefe de Estado el próximo 8 de noviembre. Bolivia tiene un nuevo presidente electo, con el 97,8% de los votos escrutados. Rodrigo Paz Pereira obtuvo 54,5% de los sufragios frente al 45,4% de su rival, el expresidente interino de derecha, Jorge Tuto Quiroga. Paz Pereira, de 58 años, hijo del expresidente Jaime Paz Zamora, ha prometido un enfoque de capitalismo para todos, con reformas económicas, descentralización, reducción de impuestos y disciplina fiscal, combinado con un gasto social continuo. Que si el pueblo de Bolivia no nos elegía, extendíamos la mano a quien ganara. Y hoy día
desde la victoria extendemos la mano para gobernar con todos los hombres y mujeres que quieran a la patria. Los desafíos que enfrentará Paz no son pocos. El país tiene una inflación interanual del 23,3%. Hay escasez de dólares y de combustible, por lo que deberá restaurar la liquidez de divisas y garantizar importaciones de gasolina, alimentos y otros insumos. Ha dicho que buscará acuerdos de pago diferido con proveedores. Y en el plano político, deberá hacer alianzas a nivel legislativo, pues por sí solo su partido no tiene mayoría ni en el Congreso ni en el Senado. Su oponente Jorge Quiroga concedió la victoria a Paz y pidió a sus seguidores respetar los resultados. Washington felicitó a Paz por su victoria y el secretario de Estado Marco Rubio declaró que Estados Unidos está listo para asociarse con Bolivia en prioridades compartidas. Es la primera vez en 20 años que Bolivia no tendrá un presidente del partido Movimiento al Socialismo, que auspició a Evo Morales y a Luis Arce. Y más de 5.000 personas con sus mascotas corrieron en la capital española por una causa benéfica. Fue la edición número 14 de la Perrotón de Madrid, una carrera solidaria que promueve la adopción y tenencia responsable de animales de compañía. Los competidores de 4 patas, acompañados de sus humanos, recorrieron 4 kilómetros por los lugares más emblemáticos de la ciudad. El evento culminó con la entrega de reconocimientos a los ganadores y activistas que destacaron este año por su labor animalista. Una caída mundial en la nube de Amazon provocó fallas en su página web, también en redes sociales y servicios bancarios. La empresa está solucionando el problema y la recuperación de los servicios será progresiva. Veamos. Amazon Web Service es la plataforma en la nube más usada del mundo, clave para que empresas ejecuten y escalen sucios afectando a usuarios y empresas a escala mundial. Según los reportes de Dawn, está solucionando el inconveniente, aunque la recuperación de sus servicios será progresiva. Seguimos informando. En Ecuador apenas el 60% de niños tiene su esquema de vacunación completo. El Ministerio de Salud advierte sobre esta baja cobertura que representa un riesgo para la salud pública. De hecho, ya se debería haber alcanzado una cobertura de al menos 70%, como lo informa Bessie Granja. Ecuador enfrenta un preocupante rezago en la vacunación infantil. Según datos del Ministerio de Salud, la cobertura promedio es del 60% y en el caso de los refuerzos es más crítica, un 52%. Y esto es bajo realmente en función de la cobertura que necesitamos tener hasta el mes de septiembre. Deberíamos haber tenido ya un 70% de cobertura. Según las autoridades, se requiere del consentimiento de los padres para cumplir con las metas establecidas. Nosotros contamos con todo el biológico, sí, en cada establecimiento de salud del país para poder administrar la vacuna. Hacemos intervenciones también en establecimientos educativos, en las guarderías. Este año el Ministerio de Salud amplió su esquema de vacunación luego de 14 años. Se incorporó la vacuna contra el neumococo, PCV13, que ahora protege contra 13 serotipos, incluyendo el 19A, asociado a neumonías graves en niños y aumento de hospitalizaciones. La hexavalente, que reemplaza a la pentavalente, además de proteger contra la difteria, tosferina, tétanos, hepatitis B, Haemophilus influenzae tipo B, lo hace también contra la poliomielitis. Se administrará en 3 dosis, a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses. La inclusión de la vacuna contra el virus del papiloma humano para niñas y niños a los 9 años. Y se agregó la dosis TDAP, difteria, tétanos y tosferina para embarazadas, además de la inyección contra el coronavirus. En Ecuador, enfermedades prevenibles con vacunas como la tosferina evidencian un aumento. En 2024 hubo 138 contagios, mientras en lo que va de 2025, 2.632. También la hepatitis B, que pasó en un año de 376 casos en 2024 a 453 en 2025. Los biológicos están disponibles en todos los centros de salud del país.
Tras un 2024 marcado por cifras negativas, 2025 trae un cambio de rumbo. La economía muestra signos de reactivación y lo hace desde sus sectores más dinámicos, aquellos que no dependen del petróleo. Conozcamos cuáles son las áreas que apuntalan el crecimiento económico del país. La economía ecuatoriana empieza a mostrar señales claras de recuperación en este 2025. Tras un 2024 marcado por una caída del Producto Interno Bruto del 2%, hoy el país vive un rebote económico que se refleja en casi todos los sectores productivos. De los 20 sectores que componen la economía nacional, 15 registran crecimiento. Entre ellos destacan las actividades financieras, la agricultura, la acuicultura, la manufactura, la construcción y el comercio. Pero hay un protagonista que merece una mención especial: las exportaciones no petroleras. En 2024, hasta el mes de agosto, Ecuador exportó en productos no petroleros 15.955 millones de dólares. En el mismo periodo de 2025, se exportaron más de 19.000 millones de dólares. Si miramos más atrás, en 2019, el país exportó en todo el año 22.000 millones y de eso el 40% fue petróleo. Y no es cualquier crecimiento. Los porcentajes muestran aumentos de 2 dígitos en varios productos. Camarón, 18,6% más. Productos mineros, un incremento del 17,3%. Enlatados de pescado, casi 15 puntos arriba. Banano y plátano, 13,7% más. La exportación de otras frutas crece un 41,1% y el cacao en un 65%. En el caso del cacao, el buen momento de precios internacionales ha sido aprovechado por la industria local, con un incremento de la producción. Este crecimiento no es casual. Es el resultado de un trabajo que comenzó hace años y que tras la pandemia empezó a dar frutos. La clave: productos de alta calidad y diversificación de mercados. Los acuerdos de libre comercio y la gestión del sector privado han sido fundamentales. Y hoy, esta dinámica beneficia a todos. Lo mismo a la economía que se reactiva, lo mismo al Estado que recibe divisas frescas y más tributos. La crisis política en la AME continúa. Esta tarde, Yuri Colorado asumió oficialmente el despacho de la presidencia en el edificio del organismo, mientras que Patricio Maldonado aguarda el fallo judicial pendiente de la Corte Provincial de Azuay. Adriana Bermeo presenta las declaraciones de los dos funcionarios. Mientras sigue pendiente un fallo judicial, esta tarde la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, ingresó sin ningún inconveniente al edificio de la Asociación de Municipalidades del Ecuador en Quito y tomó posesión del despacho de la presidencia. Lo hizo con 8 alcaldes que la respaldan y dieron declaraciones a la prensa desde la sala de reuniones. Hemos ingresado, como ustedes han podido ver, dentro del marco del respeto. Aspiramos poder tener una transición de la misma forma. El presidente en disputa de la AME, Patricio Maldonado, reaccionó ante este hecho. Lo que hemos hecho es recibirles con la mayor consideración. No con eso significa que estemos aceptando que ellos tienen que llegar a posesionarse. Colorado aseguró que el viernes pasado le entregaron las claves del Banco Central y con ello las acreditaciones para administrar desde la presidencia los recursos de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que suman 8 millones de dólares. Patricio Maldonado está a la espera del fallo judicial de la Corte Provincial de la Azuay. Lo que a ellos les falta es participar en la Asamblea General y que se generen las votaciones correspondientes de acuerdo a lo que ya dispuso uno de los jueces multicompetentes y constitucionales del país. Yuri Colorado dijo que esta semana despachará desde el edificio de la AME en Quito, mientras Patricio Maldonado evitará la confrontación y se mantendrá por lo pronto en Nabón. Un enfrentamiento entre militares y delincuentes se desató en los alrededores del Hospital Monte Sinaí en Guayaquil. Mientras en Cuenca, un hombre fue asesinado con 30 puñaladas en el Parque Nacional Cajas. La policía detuvo a uno de los 7 involucrados. Estefanía Arias, con el resumen de estos hechos. La tarde de este lunes, un enfrentamiento entre militares y delincuentes se desató en los exteriores del Hospital Monte Sinaí, noroeste de Guayaquil. Videos en redes sociales muestran cómo los proyectiles impactaron a esta casa de salud, dañando ventanas y otras estructuras.
La alerta llegó al ECU 911 por usuarios y personal médico que al quedar encerrados en el hospital reportaron detonaciones e incidentes, lo que generó nerviosismo en el sitio. Se confirmó que la balacera no dejó heridos ni víctimas mortales. Un hombre de 39 años fue asesinado con 30 puñaladas la noche del domingo en el sector Tres Cruces, en el Parque Nacional Cajas, en Cuenca. Según la policía, la víctima y 2 personas que quedaron heridas eran albañiles y trabajaban en una construcción cuando fueron secuestrados por los criminales y trasladados hasta la zona antes mencionada. Por ahora se confirmó la detención de uno de los 7 sospechosos de este crimen. 4 adultos aprehendidos y 4 menores de edad extranjeros aislados dejó un operativo en el cantón Durán, en Guayas, denominado Tormenta 46. Durante las intervenciones, la policía encontró 8 prendas policiales. Los delincuentes las utilizaban para hacerse pasar por agentes y cometer delitos. Según los agentes, los aprehendidos están vinculados a delitos de secuestro, extorsión, robo y porte ilegal de armas. Después de 29 días de bloqueos, el cansancio se instala en Imbabura. En Otavalo y Cotacachi la vida transcurre entre el miedo y la resignación. Las calles vacías, los negocios cerrados y el silencio forzado revelan el desgaste de una provincia paralizada. Incluso entre manifestantes el impulso se agota y la tensión incrementa. Veamos. Este lunes, las rondas del miedo se volvieron a tomar Otavalo. No pasan de 20, pero sus lanzas bastan para vaciar las calles. Pinchan llantas, cierran negocios, gritan amenazas. Aquí cierran todos en nada, amigos. ¿Y quién es usted para darnos esa orden? El silencio que dejan tras su paso es el de una ciudad cansada. Hemos sido los otavaleños humillados, obligados a cerrar los negocios. Hoy he visto gente pintada la cara. En Cotacachi la escena se repite. Hombres con el rostro cubierto recorren las calles, exigen que nadie trabaje y se ensañan con quienes intentan grabarlos. Estamos obligando aquí. Cuidado con hacerme algo, ¿no? Cuidado con hacerme algo. Del otro lado, miles de familias resisten en silencio. No hay pandemia, pero viven en cuarentena. Ya no se habla solo de pérdidas económicas, sino de un desgaste que cala en el ánimo de una provincia paralizada durante un mes. Indignada, porque no podemos abrir normalmente los locales, no podemos mantener a nuestras familias, los alimentos son caros. El sector productivo también llega al límite. Sus representantes hacen un llamado al gobierno a que tome una definición. O reinicie el diálogo o abre definitivamente la E35. No podemos permanecer un día más aislados acá en Imbabura. En el otro frente también se nota el desgaste de los manifestantes. Los turnos en las vías se cumplen con menos gente. Los ánimos entre las comunidades se tensan. Y lo que queda es esa mezcla de silencio y cansancio que ya envuelve a toda Imbabura. El ministro de Inclusión Económica y Social asegura que las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel no van a finalizar en un plazo de entre 6 y 8 meses, como indican los decretos del Ejecutivo. Esos plazos permitirán realizar una evaluación para reestructurarlas. Patricio Díaz lo explica. El ministro de Inclusión Social, Harold Urbano, llegó a la Asamblea con cifras de las compensaciones que está entregando el gobierno por la eliminación del subsidio al diésel. El bono de $1.000, conocido como raíces, destinado para el sector agropecuario, tiene 83.000 usuarios habilitados y sobre él se tiene previsto cubrir $72 millones. Urbano habló de 16.000 inscritos para la compensación al transporte. Según el Ministerio de Infraestructura, esa cifra llegaba a 19.000, con una inversión de $20.9 millones. Desde el 1 de octubre, además, se incrementaron 55.000 personas a los bonos ya existentes, como el de desarrollo humano, Mis Mejores Años, Una Vida, entre otros. Serán $12.1 millones hasta diciembre. El nuevo periodo del programa Jóvenes en Acción, dirigido a personas de 18 a 29 años desempleadas, implicará $31 millones. Los decretos con los que el presidente definió las compensaciones ponían como duración del beneficio entre 6 y 8 meses.
Urbano dice que no se debe pensar que es la fecha en la que concluyen. Le podemos dar la tranquilidad al país de que este incentivo no es que va a terminar en 6 meses, no es que va a terminar en un año, sino que es necesario que en 6 meses, 8 meses o un año nos sigamos sentando para que este uso eficiente de los recursos se vuelva constante, ¿no? Entonces, $500 ahora y aquí en 6 meses eso puede ser mucho o poco para un transportista. El ministro dice que en ese momento se podrá evaluar cuál es el consumo real de diésel y con el resto de información que se recoja, revisar las compensaciones. Y aunque en Perú el diésel es mucho más caro que en Ecuador, el costo de vida no es más alto. Los precios de alimentos y transporte son similares, incluso algunos productos básicos resultan más baratos. Joel Vanegas y la redacción de Ecuavisa.com explican las razones en el siguiente reportaje. Aunque en Perú el diésel cuesta $4.46 por galón y en Ecuador $2.80, los precios de los alimentos y el transporte de pasajeros son similares en ambos países. Perú eliminó los subsidios directos al combustible y permite que su precio fluctúe según el mercado internacional. Ecuador, en cambio, implementó un sistema de bandas de precios para el diésel similar al de las gasolinas, que busca controlar las variaciones mensuales. Ecuavisa.com revisó los precios de 2 supermercados populares de ambos países, donde, por ejemplo, el kilo de papas en Perú vale $2 y en Ecuador $1. El kilo de carne cuesta $12 en el vecino país y $19 en el nuestro. El kilo de arroz en Perú está a $1 y en Ecuador a $2. Y la pechuga de pollo, que allá no pasa de los $6 el kilo, en Ecuador se vende a $8. Según 2 economistas consultados, el precio del diésel no impacta directamente en el valor de productos de primera necesidad. Incide, obviamente. Sin embargo, el momento en que se elevan los precios de los combustibles, se genera también un efecto de especulación en los mercados. Entonces, Ecuador no ha sido eficiente cuando se anuncian estas medidas, debe ir de la mano de un efectivo control de precios. Hay otros factores que influyen en los precios de productos y servicios. Perú ha tenido un gran incremento de su agroindustria exportadora, gran inversión en riego. Esto no es nuevo, esto tiene unos 15 años. En cuanto al precio de pasajes de transporte interprovincial entre ambos países, también hay diferencias. Un viaje de Lima a Arequipa de 1.000 kilómetros cuesta entre $8 y $20, mientras que una ruta de Quito a Loja de 700 kilómetros vale entre $24 y $30. A pesar del mayor costo del diésel en Perú, los precios de los pasajes se mantienen más bajos. Esto se explica, según especialistas, porque en Ecuador hay menor competencia y es algo que encarece el costo de vida. Casi el 85% de las vías peruanas son pavimentadas versus un 70% en Ecuador. Y eso también ayuda a reducir el costo logístico, ¿no? Los analistas dicen que el caso peruano demuestra que una economía eficiente y con inversión privada puede compensar la falta de subsidios, mientras Ecuador sigue dependiendo de ellos. La policía reveló detalles de cómo fue asesinada y descuartizada una abogada en el norte de Guayaquil. Su hija, quien también es sospechosa del hecho, confesó a los agentes que utilizó inteligencia artificial para despistar las investigaciones. Los uniformados accedieron al celular de la mujer, quien ahora está en la cárcel. Estefanía Arias habló con el jefe de la DINASET sobre este caso. Veamos. Fue la misma hija de la abogada Marta Solís, de 49 años, quien confesó a la policía la forma como fue asesinada y descuartizada su madre. Y es que lo que comenzó como una denuncia por desaparición terminó siendo un caso espeluznante. Andreina L., de 32 años, lo había planificado todo, revela el jefe de la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Galo Muñoz. En primera instancia le había sedado, porque también encontramos eso en los megadatos. Posterior le estrangula y luego le procede a desmembrarle. Solís fue asesinada el domingo 5 de octubre, fecha en que su familia la reportó como desaparecida. De hecho, ese mismo día, Andreina publicó en su cuenta de X: creer que todo va a salir bien es un superpoder. Para despistar a la familia y a las autoridades, la hoy sospechosa se hizo pasar por su madre. Y en el video inicial que se ve el 5 de octubre saliendo, pudimos establecer que ella se había puesto la ropa de su madre para despistar
porque ella conocía de esta cámara de seguridad que estaba en la parte exterior de su domicilio. Fue el jueves 16 de octubre que las autoridades confirmaron la muerte de la abogada al allanar el departamento de la hija en Sauces 9, norte de Guayaquil. Encontraron los restos de la mujer en la lavadora y en un tacho plástico. Sin embargo, otras pruebas comenzaron a salir a la luz. La mujer también utilizó inteligencia artificial para simular la voz de su madre en videos falsos, con el fin de aparentar que seguía con vida y retrasar la investigación de la policía. Con otro terminal móvil se comunicaba con su papá y le enviaba videos de la mamá indicando de que ella está bien, eso con la finalidad de a la familia mantenerla tranquila. Esa información ella la había estado realizando a través de videos con inteligencia artificial y notas de audio de voz. ¿Cómo se dieron cuenta que eran falsos? Existen programas, softwares que pueden establecer la veracidad de una información. Andreina L. está ahora en la cárcel de mujeres de Guayaquil. Por ahora, ella confesó que asesinó a su madre porque se negó a entregarle $6.000. En los últimos 4 días, el número de llamadas alertando por presuntos explosivos en Guayaquil ha incrementado. Suman 5 alertas y todas han sido descartadas, incluyendo la de esta mañana en el Mercado Central. Por eso las autoridades piden a la ciudadanía tener mucho cuidado y no solo eso. Señalan que hay temor generalizado y por eso hacen un llamado a la calma. Informa Luis Alfredo Zúñiga. Una mochila abandonada en los exteriores del Mercado Central en el centro de Guayaquil volvió a generar alarma. A las 7:30 de la mañana, el EQ 911 fue alertado por la posible presencia de explosivos. Comerciantes y clientes atemorizados abandonaron rápidamente el sitio y el resto fue evacuado por la policía. Llegaron agentes municipales, también de tránsito y miembros del Grupo de Intervención y Rescate GIR. Cerraron las puertas de los comercios cercanos y se acordonó el perímetro. La presencia de esa mochila fue suficiente para causar temor. Todos estamos preocupados, pues mire. La verdad que la preocupación con todo lo que está pasando en este momento. El operativo duró cerca de 2 horas. Los miembros del GIR se acercaron con un perro entrenado para inspeccionar la mochila. Luego un agente, usando un traje antiexplosivos, la abrió. La alerta fue descartada, pues en su interior solo había ropa y productos de aseo personal. Una vez que se descartó la amenaza, se volvió a abrir el tránsito en la zona. Las autoridades hacen un llamado a la calma, ya que si bien es cierto hay que tomar precauciones, desde la explosión del pasado martes frente a un centro comercial en el norte de Guayaquil, se han levantado en la ciudad otras 5 alertas. Todas han sido falsas. La mayoría de las falsas amenazas se han dado en el centro y también en el norte de la urbe. La policía señala que se debe al temor generalizado que dejaron los hechos de la semana pasada. Todos los días hemos tenido de maletas abandonadas. ¿Todas falsas? Sí, efectivamente, han sido todas falsas. Los uniformados agregan que ante una alerta hay ciertas acciones que se deben evitar, pues en la mañana de este lunes hubo decenas de personas que se quedaron cerca, grabando con celulares, subidos en hombros de otras personas, en bancos u otros objetos, para obtener una foto o video. Por grabar unos segundos, subir un video, pone en riesgo quizás su integridad. Por el momento no se conoce las pérdidas que están ocasionando este tipo de eventos, pero ha generado un amplio despliegue de policías, militares, agentes de tránsito y otros para enfrentar estas falsas alertas. La ex vocal suplente de los asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social presentó una acción de protección. Mercy Maldonado fue destituida por el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama. Ella afirma que esto responde a sus cuestionamientos sobre el proceso emergente de compra de medicinas. Carla Delgado sigue este tema. Hasta el Complejo Judicial Norte en Quito llegó Mercy Maldonado, ex vocal suplente de los asegurados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Maldonado fue destituida por el presidente del Consejo Directivo del IES, Edgar Lama, el viernes pasado, según él, porque no cumple con los requisitos exigidos para el cargo. Maldonado presentó una acción de protección la tarde de este lunes, argumentando que la destitución vulnera el debido proceso. Recordemos que yo fui calificada por la Superintendencia de Bancos en diciembre del 2022 porque cumplía con un perfil. Y hoy resulta que la misma Superintendencia de Bancos, con un documento del 16 de octubre, me inhabilita. Recordó que su elección
se dio en cumplimiento de un decreto del entonces presidente Guillermo Lasso, que dispuso que las organizaciones de asegurados elijan a sus representantes. Maldonado aseguró que su destitución es por represalias políticas, luego de que cuestionara dentro del Consejo el proceso de compra de medicamentos por emergencia liderado por Lama. Por exigir que se dé una transparencia a esos procesos, hoy resulta que estoy inhabilitada. Entonces sí es un pedido también al señor superintendente de bancos que verifique si el señor Lama cumple con un perfil, sin tener nada que ver la cuestión familiar que tienen, ¿no? Porque si nosotros revisamos al señor superintendente, es primo del señor Lama. Henry Llanes, presidente del Frente Nacional por un Nuevo IES, comentó que la situación evidencia falta de transparencia y presuntas irregularidades en la gestión del Consejo. Porque ella se ha opuesto a un proceso de compra de medicamentos irregular, sospechoso, de que está direccionado para beneficiar los intereses de estos grupos económicos vinculados al negocio de los medicamentos, a las derivaciones, con la plata de los afiliados. Maldonado advirtió que su salida deja en acefalía la vocalía de los asegurados. La ausencia de los 3 miembros del Consejo impide que sesione válidamente. Richard Gómez, el vocal principal de los asegurados, salió del país y está acusado de desfalco sindical. Y mucha atención porque para los próximos días se espera un aumento de lluvias. Según el INAMI, se darán principalmente en la sierra y partes de la Amazonía. Sucede luego del descenso de temperaturas la madrugada y la mañana de este lunes en 10 provincias. Luis Alfredo Zúñiga con más información del estado del tiempo. La madrugada y la mañana de este lunes, 8 provincias de la sierra y 2 de la Amazonía tuvieron descenso de temperatura por debajo de lo habitual en octubre. Ocurrió en Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar, Chimborazo, Cañar y Azuay en la sierra, además de Napo y Morona Santiago en la Amazonía. Cuenca venía con mínimas que estaban entre 10, entre 11 y pues llegó a 7, 6 grados. Y la parte de Loja que estaba entre 14 y 15 llegó hasta 10 y 11 grados. Alrededor de 5 grados vimos en la parte de Papayacta, 4 o 3 grados. Según el INAMI, las bajas temperaturas se dieron por una disminución de humedad en el ambiente. Y no es extraño, ya que octubre es un mes de transición hacia la época lluviosa. Pero ese frío fue un evento puntual. En los próximos días se espera un aumento en las precipitaciones. Es probable que los próximos días emitamos una nueva advertencia meteorológica, la cual estaría más facultada entre el 23 al 27 más o menos de octubre por eventos de precipitación en la cuenca amazónica, en la cordillera y también ciertas zonas del callejón interandino. En cuanto a la radiación solar, se espera que tenga niveles altos y muy altos en Imbabura, Pichincha, Azuay y Loja, además en el centro y sur de la costa. Seguimos con más información. El Hospital Carlos Andrade Marín realiza el primer explante renal con cirugía robótica en Ecuador. Este es un avance significativo para el sistema público de salud. Carla Delgado lo explica a continuación. El Hospital del IES Carlos Andrade Marín en Quito realizó el primer explante de riñón de un donante vivo mediante cirugía robótica, marcando un precedente en la salud pública del país. El donante fue un padre de un paciente que padecía una enfermedad autoinmune que deterioró la función de sus riñones. Logramos en él trasplantarle antes de que llegue a diálisis. Eso es otro logro muy importante porque normalmente ya cuando el paciente tiene bastantes años en diálisis y está muy deteriorado, recién puede alcanzar a hacerse un trasplante. La tecnología robótica, según explica, logra una mayor precisión quirúrgica y reduce el tiempo en el quirófano de 5 a 2 horas. El robot tiene un movimiento de las pinzas que se parece mucho al movimiento de la mano humana. En cambio, en la laparoscopía las pinzas son rígidas y nos limita bastante esa movilidad. Disminuye el sangrado, se hace más fácil poderlo retirar sin dañar, sin lesionar ninguna de las estructuras tan delicadas que hay ahí. Además, indicó que la recuperación del donante es más rápida y tiene menor riesgo postoperatorio, mientras que una cirugía tradicional requiere entre 4 y 5 horas de hospitalización. Con esta técnica el paciente recibe el alta en 24 horas. El mismo procedimiento en un hospital privado podría alcanzar un costo de hasta $50,000.
Mientras que en California, Estados Unidos, la agricultura robótica avanza en medio de las redadas migratorias. Y de hecho, se calcula que el 70% de los trabajadores agrícolas teme presentarse a trabajar. Veamos. En el Valle Central de California, Estados Unidos, recolectar fresas se ha vuelto un desafío. No por el cultivo en sí, sino por la dificultad de encontrar suficientes trabajadores en los campos, debido a las redadas migratorias. Se estima que el 70% de los trabajadores agrícolas en esa región tienen miedo de presentarse a trabajar. Para suplir la falta de trabajadores, los pequeños agricultores están recurriendo a la alta tecnología. Estas máquinas perforan agujeros perfectos para plantas e incluso queman la maleza. Estos robots están salvando a las pequeñas granjas de la quiebra. Sin embargo, en California las regulaciones estatales prohíben el uso de máquinas autónomas en las granjas, requiriendo en la mayoría de los casos la presencia de un humano. Los agricultores esperan que la automatización sea una opción para una futura generación de productores agrícolas. Y así llegamos a la parte final de nuestra entrega informativa. Televistazo regresa mañana a las 5:55 en la primera emisión. En contacto directo estará el ministro de Desarrollo Humano, Harold Burbano, para analizar la posición del gobierno frente a la ruptura de los diálogos con el sector indígena y el bloqueo a Imbabura. Y también conversaremos con María Alejandra Villamizar. Ella es periodista y analista colombiana sobre la crisis diplomática entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump y, por supuesto, sus efectos en la región. Gracias, amigos, siempre por su sintonía. Sigan las noticias a toda hora en ecuavisa.com, información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.